Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Quienes no me conocen, mi nombre es Ingrid Medina, tu asesora y experta en Migración México. Amo viajar, amo conocer muchos lugares y especialmente en mi país, Colombia. Así que bienvenidos. Si piensas venir a mi país, aquí puedes venir a conocerme. Y el día de hoy tengo un tema preparado súper bien para ustedes y no solamente es para Migración México, es para cualquier país en el mundo. Lo que puede pasar con tu celular al momento de viajar a algún país y que Migración quiera revisar tu celular. Entonces vamos a hablar muy bien de este tema. Vamos a hablar también especialmente con México, que es mi fuerte, y qué recomendaciones te doy para que no vayas a tener ningún problema en esta parte. ¿Por qué motivo Migración puede revisar tu dispositivo móvil, también tu laptop, tu computador, lo que tú quieras llamarlo, tu tablet o lo que tú llevas? Puede revisártelo y si entra en revisión, tristemente es porque no te creen. Así que tu celular es la mejor evidencia para corroborar que lo que tú estás diciendo sea real y tenga las suficientes evidencias de que el viaje que vas a ir a realizar a su país es 100% transparente. Así que fíjate muy bien al momento de presentar la entrevista, estés 100% seguro de la información que vayas a realizar o dar para que Migración no dude de ti y tenga que buscar otras terceras cositas para poder sentirse más seguro de tu ingreso a su país. Y pues sencillamente así como pueden entrar a revisarte tu maleta, así como pueden entrar a revisar tus pertenencias, asimismo tienen toda la libertad de revisarte el celular. Hay países donde no es muy culto hacer esto, pero en México efectivamente no hay una ley que lo rija, pero sí están en el derecho de hacerlo, sí es un permiso para ellos de que ellos puedan revisar la información. Quiero que también sepas que ellos tienen también la facilidad de ingresar a tus redes sociales, también que ellos puedan entrar a Google, a YouTube y mirar el historial de lo que tú has estado buscando. Ahí ellos confirman si tú tienes intenciones negativas de entrar a su país, como quedarse, buscar residencia, buscar cualquier cosa que no está permitido en su país o que a ellos no les agrade mucho. Entonces, lo ideal es que limpies muy bien tu celular al momento de que tengas planeado entrar a Migración y de que también digas la verdad al momento de entrar a Migración. Es importante que sepas que la ley no obliga a informar al dueño del móvil por qué lo debes bloquear y sin necesidad de una orden judicial. O sea que pueden revisártelo con toda la libertad. Entonces ahí es donde yo preparo muy bien a mis clientes. Por favor, háganle una limpieza en cuanto a todo, absolutamente todo. ¿Qué sucede si me niego a que me revisen el celular? Automáticamente te inadmiten. Sencillamente, como lo dije anteriormente, si van a revisar tus celulares porque no te creen y el celular es la mayor evidencia. Entonces, ¿qué puede suceder al momento de que te niegas o mientes? Ojo con esto, que mentiste y dijiste no tengo celular, está descargado, no lo traje o cosas así y revisan que sí lo trajiste y que ocultaste información, automáticamente te inadmiten. Es decir, que te rechazan por dicha revisión. Te pueden arrestar y hasta pasar una exhaustiva investigación por tu conducta que puede indicar algo que ocultas. Entonces ahórrate esto y no mientas y deja que te revisen el celular si es que quieres entrar a México. ¿Qué finalidad tiene Migración para revisar tu celular? Sencillamente proteger su país. Por ende, el celular es la mejor evidencia de investigación para saber si cumples o no cumples con su reglamento. Existen dos tipos de revisión a tu celular y te los voy a contar muy bien cuáles son. En los dos casos te van a pedir que desbloquees el dispositivo con contraseñas, adicionalmente que puedan entrar a todas las aplicaciones que tengas descargadas. Así que si tú te quieres ahorrar de que te revise mucho, trata de eliminar aplicaciones o ellos van a entrar a revisarte cada aplicación, pedirte que entres con su contraseña, que lo desbloquees para poder confirmar mucha información.
Entonces, la primera revisión va a ser la básica, que solamente examinan tus datos como las redes sociales, fotos, chats, correos, videos y otros archivos. Esta revisión es muy por encima, sin mucho detalle, cuando no se encuentre nada fuera de lo normal. Y la segunda revisión, que ya es mucho más detallada, quiero contarte que es cuando ya se sospecha mucho, hay mucha duda sobre esta persona, ya que su comportamiento no les trae como esa paz. Y ahí lo que implicaría es el uso de un software de peritaje para revisar y copiar archivos e incluso datos eliminados, así tu teléfono esté bloqueado. O sea que si tú te niegas a la revisión del celular y ellos de pronto ven que eres una persona ilegal, pueden entrar a hacerlo de esta manera. Yo les digo la verdad, esto no he escuchado que pase en México, es más, me lo confirmaron los abogados. Esto es más que todo en Estados Unidos, ¿listo? Entonces, que manejan la parte del peritaje, que pueden entrar a recuperar datos y así confirmar muchísima información, más que todo en Estados Unidos. Otros países no, o de pronto otros países que tengan mucha tecnología, de pronto sí. Así que fíjate muy bien con esto. Los datos allí encontrados pueden ser usados para pruebas en caso de estar implicado en algún procedimiento ilegal. En este tipo de proceso tú puedes durar varias horas o el tiempo que los agentes de inmigración crean convenientes. Pueden copiar y extraer información que sea necesaria para aclarar cualquier duda o investigar algún acto delictivo. Ingrid, pero ¿cómo me doy cuenta si migración va a revisar mi celular? ¿Crees que puedo ser elegido para ese tipo de personas que me puedan revisar el celular? Les digo, yo por medio de una simple llamada, cuando hago las asesorías, automáticamente yo veo la inseguridad de las personas. Entonces yo les digo, mira, tienes que cambiar el chip, siempre lo digo, o llego automáticamente y les digo, mira, no me das información, no conectas conmigo, ¿qué pasa contigo? Háblame con la verdad, dime, porque así te van a inadmitir en México. Muchas personas llegan a mí ocultándome, mintiéndome y se les nota en una simple llamada, imagínense personalmente. Entonces, puedes ser elegido sencillamente cuando tu expresión corporal no es 100% fluida, no es 100% tranquila, no es 100% abierta, dispuesta, sino que está como mintiendo, como tartamudeando y como ocultando algo de información. Aunque este proceso pues suele hacerse de manera aleatoria, puede que nunca tengas que pasar por esta revisión. O sea, no quiere decir que sí o sí te van a revisar el celular. No, esto es aleatorio, como les digo. La idea es que de entrada muestres mucha seguridad. Sin embargo, puede ser objeto de revisión si en tu equipaje detectan algún artículo sospechoso o si no tienes completos todos tus documentos requeridos para el ingreso al país que vas a visitar. Por ejemplo, si es en el caso de México, recuerde muy bien que existe la trata blanca. Entonces, si tú vas a entrar a México, hay muchos tips que yo tengo para que no entren a revisarte el celular. Les digo, más de 2 años y a mis clientes jamás les han revisado el celular ni me los han pasado a segunda revisión. ¿Por qué? Porque los preparo muy bien hasta en esto, para que migración no tenga que entrar a su celular y confirmar si es verdad que esa persona la invita, si es verdad que esa persona es real, si es verdad esa persona. Tengo muchos tips en el cual no van a tener que hacer esto. Entonces la idea es que te vayas súper bien preparado a esa entrevista y no tenga necesidad migración de dudar de ti y mucho menos de la persona que te invita. Así que en definitiva voy a contar cuáles pueden ser las características de esos viajeros que pueden ser elegidos para que les revisen su celular. El primer punto, que estés inseguro y nervioso. Otra, puedes viajar desde o hacia destinos de alto riesgo. También puede ser porque viajas solo o sola. También tener contenido inapropiado en tu móvil o WhatsApp o demás redes sociales. Tener historial de delitos o infracciones en tu país o cualquier país de donde provengas. Si te muestras muy nervioso, te contradices, te enojas por el interrogatorio del funcionario encargado de hacerlo, reaccionas de forma violenta o agresiva. Si has comprado el boleto de avión en el último minuto o pocos días antes de tu viaje, también puede ser un motivo de preguntarte e indagarte más. Cuando dudas al responder sus preguntas o si está registrado en su base de datos delictiva. También si tu equipaje no concuerda con el motivo del viaje, por ejemplo si dices que vas de vacaciones y tu maleta tiene trajes elegantes, cuando deberías de tener ropa informal. También cuando tienes vuelos en tránsito que no concuerdan con el destino más directo, por ejemplo si vas a España desde México, pero con escala en algún país de Sudáfrica.
Ahora sí viene la pregunta de cómo puedo evitar revisiones tormentosas, Ingrid, que si me revisan el celular no vaya a tener inconveniente y adicionalmente no se vuelva una pesadilla para mí. Lo que yo te puedo recomendar es lo siguiente. Primero, borra aplicaciones que tú crees que pueden poner en riesgo tu viaje. Ejemplo, Ingrid, mira, la verdad yo tengo planeado irme a trabajar a México, yo he buscado en Google, he buscado un resto de información, pues elimina la aplicación de Google. O puedes también formatear tu celular como de fábrica. Claro que también puede ser algo de duda porque migración puede revisar que tu celular está muy impecable, entonces no creería que también es una buena opción. O por ejemplo, que yo he hablado mucho por redes sociales y he hablado de que, uy, no, me voy a ir para México a vivir. Lo he hablado muchísimo por tal aplicación. Pues si tú ya sabes y esto puede poner en riesgo tu viaje, pues elimínalo. O por ejemplo, Ingrid, mira, sencillamente me dio así la curiosidad, voy a ir de turismo, si me interesa, pues en algún momento sí busqué en YouTube de que me quiero casar en México, que si consigo el amor de mi vida por allá y quiero hacer vida en México, lo llegué a buscar, entonces pues borra YouTube o borra el historial, como tú creas que es lo más conveniente. Ten mucho cuidado con borrar el chat que tienes con la persona que te invita. Si vas a viajar a México y te invita una persona, ojo con borrar ese historial. Trata de que sea de unos 15 días antes de tu viaje, donde se evidencie el intercambio de carta de invitación, itinerario donde se han hablado pues qué hacer, adicionalmente información sobre tu viaje. También que se evidencie que existe quizás un historial de llamadas o algo así. Ojo, no me vayan a viajar sin esta evidencia. Necesitamos evidencia en tu chat, entonces mucho cuidado. Eso sí te voy a recomendar. De las aplicaciones que vas a borrar, no se te ocurra borrar WhatsApp. A ver, yo diría que es una aplicación que es muy importante para migración. Entonces el que borres WhatsApp puede quedar mucho en duda. Borrar chats que pongan en riesgo tu viaje, ejemplo si estás a la espera de alguna visa, si has hablado en quedarte, buscar trabajo en Estados Unidos y demás. Quiero contarles que también a mis clientes lo primero que les digo, vas a borrar el chat que tienes conmigo. ¿Por qué? Porque cuando han adquirido las asesorías conmigo, yo mando por el chat un resumen de lo que hablamos en la asesoría y efectivamente ahí doy muchos tips. Y si migración busca y encuentra, ejemplo, la bandera de Estados Unidos que yo la mando por ahí, Estados Unidos, visa, residencia, cosas así, palabras como estas, si las encuentra, migración no va a entrar en contexto y decir, ah, no, la experta en migración Ingrid le está recomendando que no vaya a hacer esto. Pues no, migración no entra en contexto. Sencillamente encontró la palabra y automáticamente te inadmite. Entonces ahórrate esto y borra el chat que tienes conmigo, ya que al momento de que vas a viajar a México ya estás muy claro y no vas a necesitar tener esta información en tu celular. Así que mucho cuidado que no se te olvide esto. Y esto es todo, chicos. Espero que les haya servido muchísimo esta información. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció. Adicionalmente, dejarme un buen like va a hacer que mi canal crezca y llegue a muchísimas personas. Algo que me apasiona es servirle a ustedes y prepararlos muy bien para que tengan éxito en su viaje. Ya llevo más de 2 años en esto y agradezco a cada uno de ustedes que me tengan tanta confianza y que tengan éxito en ese viaje tan espectacular. O sea que mi propósito es cumplir sueños y que ustedes vayan de la mejor manera. Quiero dejarte por acá mi Instagram para que me escribas si deseas alguno de mis servicios. También quiero contarte que es importante que te suscribas a mi canal. Esto también hará que llegue a muchísimas personas este video. Ayúdame a compartirlo. Te dejo un gracias para que me puedas apoyar con una donación y esto va a hacer que crezcamos muchísimo más. Gracias a ustedes he tenido un crecimiento muy grande y vamos a seguir haciéndolo y seguir lográndolo. Quiero contarles también que estoy teniendo nuevos servicios y estos nuevos servicios son el seguro de viaje. El seguro de viaje ha sido lo más importante en estos momentos o estos últimos días para ustedes, ya que cada cliente que me busca lo ha adquirido sencillamente porque han buscado por otros lados y no hay mejor precio que el que yo brindo, y más porque la agencia aseguradora con la que me alié nos está dando el 50% de descuento en todo lo que son los seguros de viaje y además la cobertura es demasiado amplia. Está la cobertura para las personas que viajan con alojamiento y que han hecho una inversión muy grande, como está para los que no han hecho inversión grande, sino que se van a ir a alojar donde algún familiar o los que tienen carta de invitación. Entonces,
Aprovecha este descuento, no sé hasta cuándo va a ser, espero que muchísimo tiempo, para que aprovechemos y nos vayamos súper seguritos, que es uno de los requisitos que exige migración para poder entrar a su país. Quiero agradecerte por el acompañamiento que siempre me has dado, por estar fiel aquí conmigo. Hay muchas personas que ya han viajado y aún así siguen así fielmente conmigo y les agradezco por esto, por amarme tanto, y espero que sigas contando conmigo para todo. Te deseo éxitos en ese viaje. Bye.